Hola a todos y a todas, aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a hacer una calçotada y para la calçotada imprescindible hacer la salsa de calçots. Así que vamos a ello, vamos a hacer la salsa de calçots. Os paso los ingredientes. Necesitaremos 180 gramos de aceite de oliva virgen extra, 50 gramos de vinagre, 80 gramos de avellanas horneadas, 150 gramos de almendras torradas. Si no las tenéis torradas, las podéis torrar vosotros, ¿vale? En la sartén. 6 tomates, que como veis los míos son en rama, una cabeza de ajo y un ajo aparte, 2 galletas María y 2 ñoras. Y aquí está todo. Las ñoras las tendremos que tener 4 horas en remojo. Si vais con prisas, no os preocupéis. Cogéis, ponéis la ñora, ponéis un cacito a hervir y cuando esté hirviendo ponéis la ñora, le dais la vuelta por un lado, por el otro, nada, un par de minutos y las tendréis ya hidratadas, ¿vale? Así que ¡comenzamos! Comenzamos llevando al horno con el grill hacia arriba y ponemos los tomates y la cabeza de ajo, ¿vale? Hasta que veamos que esté bien torradito. Así, y luego, como lo pondremos solamente por arriba, cuando vemos que esta parte está ya torradita, le daremos la vuelta, ¿vale? Así que, al horno. Hasta ahora. Ya tenemos los tomates acabaditos de salir, mirad que están tostaditos. Y ahora dejamos enfriar. Cuando estén fríos, seguimos con la salsa. Hasta ahora. Bueno, ya están fríos tanto los tomates como los ajos. Este agua no nos sirve, ¿vale? Entonces, bueno, ahora es pelar. Os quiero comentar, se me ha olvidado, yo le pongo siempre una cucharada de pimentón de vera dulce, ¿vale? Igualmente nuestro cámara Arnau lo pondrá en la lista de ingredientes. Cuando digo los ingredientes, aunque yo no lo diga, saldrá. Entonces ahora pelaremos los ajos y los iremos metiendo en el vaso de la Monsieur Cuisine. Mirad, se pelan súper fácil, porque como están asados, se pelan muy fácil. Y los iremos introduciendo aquí. Entonces, el tomate, igual. Si os fijáis, ahora os hago una demostración y luego yo ya sigo. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Se pela muy fácil y dentro de la Monsieur Cuisine. Y ahora os enseño, después de pelar este, así, se pela. Lo pelamos así, que la piel luego se nota si no los pelamos. Y lo introducimos. Y la ñora, quitamos esto de aquí, la abrimos, así, y quitamos las pepitas que hay dentro. Todas las pepitas. En algunas recetas yo ya lo he usado, la ñora. Quitamos, limpiamos así las pepitas con cuidado. Y con un cuchillo nos ayudamos y le vamos quitando la piel. Y la reservamos, que luego la introduciremos también dentro del vaso. Hacemos así, rascamos la piel, así, y colocamos aquí. Y así vamos haciendo. Entonces, dejadme un ratín que voy a seguir la cabeza de ajos y enseguida volvemos. Hasta ahora. Mirad, los ajos ya los tengo dentro. Y este es el último tomate que me falta por quitar la piel. Entonces, quitamos la piel. Y
Yo lo he ido introduciendo los ajos dentro del vaso ya y los tomates, ¿eh? Pero os quiero enseñar que hacemos así, ¿eh? Lo escurrimos un poquito con la mano, lo cogemos y lo escurrimos un poco así el exceso, ¿vale? Y lo metemos dentro. Entonces ponemos también la carne de la ñora. Fijaros si sale. Esto también ya fuera, platitos fuera, como a mí me gustan. Ponemos las 2 galletas María o tipo María, el ajo crudo, le ponemos las avellanas y le ponemos las almendras y también la cucharada de pimentón. Veréis qué rica. La cucharada así de pimentón, un poquitín más. Así. Tapamos con cubilete y programamos 1 minuto a velocidad 5 y sin temperatura porque es triturar. Iré subiendo progresivamente, ¿vale? Pero no hace falta tampoco llegar hasta el 10, ¿vale? Pero subiremos progresivamente. Vamos a ello. ¿Veis que se ha cambiado la temperatura? Esto pasa un montón. Por eso yo normalmente siempre cuento más o menos a llegar a 10 segundos. Destapamos. ¡Qué bien huele! Huele genial. Entonces, ahora bajamos todo con la ayuda de la lengua de gato, como yo le llamo, vosotros la espátula o como lo queréis llamar. Mirad qué color que tiene, ¿eh? Esto es como el gazpacho, tiene que tener color así. Y ahora introducimos los 50 gramos de vinagre y el aceite. Volvemos a tapar. Y programamos 1 minuto a velocidad 4 y no vamos a subir, ¿vale? Esto lo vamos a dejar así para que se mezcle bien y enseguida os la enseño. Hasta ahora. Ya terminado, abrimos y mirad, ahora os lo enseño. Se ha quedado aquí arriba bastante. Mirad qué color que tiene. Se me ha olvidado ponerle la sal. Entonces, vamos a probarla de la sal. A nosotros de vinagre ya nos gusta el sabor que tiene. La sal le faltaba, ¿vale? Cuando lo pongáis a triturar vosotros no olvidaros de la sal. Y como solamente es para que se mezcle la sal, pues nada, le ponemos 10 segundos a velocidad 5. Ya está. Así que ahora con nuestra asa nueva, que estoy súper contenta, mirad, va súper fácil esta asa. Cogemos, acompañamos y cerramos. Va súper bien.
¿vale? Entonces, yo lo voy a presentar aquí en un mortero, que sobrará, ¿eh? Fijaros, si ha salido salsa. Fijaros, aquí toda la que he puesto y mirar toda la que queda todavía en el vaso. ¿Vale? Esto está bueno hasta mojando con pan, ¿vale? Y la carne y todo. Entonces, el color, como veis, que es así rojito, ¿vale? Que no es un color blanquecino, ¿eh? Es un color rojito. De todas maneras, luego en el comedor lo veréis muchísimo mejor, porque hay más luz que aquí en la cocina. Así que vamos a pasar a hacer la presentación. No os vayáis, porque quiero enseñaros cómo se presentan en Cataluña los calçots. Y queda súper chulo. Así que hasta ahora. Y mirad, aquí tenemos la calçotada que nos vamos a zampar. Agradecimientos a la señora Pilar, al señor Gregorio, que nos dieron cada uno una teja de las suyas antes de que hubiera el confinamiento, porque ella es una receta que yo quería hacer, lo hablé con ellos y la verdad es que se ofrecieron a regalarme una teja. Y así es como se sirven aquí en Cataluña, para que lo veáis. Así que muchísimas gracias, señora Pilar y señor Gregorio. Y vamos a hacer la demostración que Arnau Busquets, ya el apellido lo dice, Vilaplana, también es catalán. Así que nos va a decir cómo está la salsa. Mirad, cogemos el calçot, desde abajo, cogemos así, sacamos, esto no nos vale, y entonces lo mojamos. Mirad, así. ¿Veis? La salsa tiene que quedar, el calçot tiene que quedar en la salsa. La salsa que compramos no es igual, es que no tiene nada que ver. Pero de todas maneras ya sabéis que el mayor crítico aquí es Arnau y es el que se lo va a comer ahora. A ver. Buenísimo, la auténtica receta de calçot. Buenísimo. Pues si un catalán lo dice, vamos a fiarnos. Así que ya sabéis, muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por todos los que os unís, muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por todo. Y muchísimas gracias a mi pueblo que me apoya tantísimo, mis vecinos, y me ayudan a hacer estas presentaciones de estos platos. Así que ya sabéis, si os gusta, no os olvidéis de dedito arriba, compartir, que sé que lo hacéis, que os lo agradezco un montón que compartáis y lo hagáis. Muchísimas gracias y hasta pronto.